Hablemos un poco de las vanguardias históricas propiamente dichas, o como le dijimos al principio, los ismos de vanguardia, que fueron muchísimos, pero vamos a tomar algunos, los más importantes o los que tienen alguna importancia fundamental para el arte de la época y la posteridad. El primero de estos, y uno de los más interesantes para mí, es el cubismo, que tiene como origen el año 1907, se lo data en esa fecha particularmente por un cuadro, que es ese cuadro que ven ahí, que es Las señoritas de Aviñón de Pablo Picasso. Pablo Picasso seguramente lo conocen de nombre al menos, o han visto, a sabiendas o no, alguna pintura de él o alguna reproducción de una pintura de él. Es un artista muy famoso, quizás uno de los artistas más importantes del siglo XX y si no de toda la historia del arte en general. Les recomiendo, si quieren saber o si les interesa un poco de Pablo Picasso, hay una película muy buena con Anthony Hopkins que se llama Sobreviviendo a Picasso, que trata un poco sobre la vida de Pablo Picasso y su relación con sus amantes. Está muy buena. Y hay una canción bastante vieja, pero que está genial, de Modern Lovers, que se llama Pablo Picasso, y que también la letra lo retrata un poco. Lo invito a que la busquen, si les interesa. Bueno, ¿qué busca el cubismo? El cubismo básicamente busca representar en un espacio bidimensional la tridimensionalidad. ¿Por qué? Ustedes saben que desde el Renacimiento, que se descubre o se inventa la perspectiva, lo que se intenta es representar en la bidimensión de un cuadro, se intenta representar la profundidad de la tridimensión. El cubismo hace otra cosa, digamos. En vez de tratar de llevar la tridimensionalidad a través de la perspectiva al espacio bidimensional, hace que la tridimensionalidad se adapte a la bidimensión del cuadro. O sea, que si quieren pintar un objeto, por ejemplo, este chanchito, no van a pintarlo como lo ven desde un solo punto de vista, sino que van a, por así decirlo, sacar diferentes fotos. Una de este lado, otra de este lado, otra de este lado, otra de este lado, y lo van a quebrar al chanchito o al objeto que quieran representar y representar el objeto del cuadro quebrado. Y también haciendo una selección de ese quiebre y jugando con eso con total libertad. Fíjense en ese cuadro cómo aparecen las famosas figuras quebradas del cubismo, donde la tridimensión está representada de una manera totalmente diferente, o sea, se está adaptando a la bidimensionalidad. El cubismo no tuvo un movimiento literario que se conozca como literatura cubista, pero sí tuvo un montón de técnicas que fueron prestadas de la pintura o de las artes plásticas para la literatura, como fueron, por ejemplo, la pluriperspectiva, el narrativa, que ya lo vamos a ver, y el collage. Uno de los escritores más relacionados al cubismo y que también experimentó mucho con técnicas cubistas fue Guillaume Apollinaire. Aquí vamos a ver algo. Acá en el Power tienen dos cuadros que están buenos, uno de Juan Gris, que es un retrato cubista de Picasso, y otro de Emilio Pettoruti, que es un poco posterior, latinoamericano, pero que también es un representante del cubismo bastante reconocido. Pueden googlear sobre los dos, y también ahí pueden ver que hay hubo diferentes maneras de pensar el cubismo y diferentes escuelas también. Bueno, les venía diciendo de Apollinaire. Apollinaire fue un escritor muy relacionado al cubismo, amigo personal de Picasso. Tiene algunos libros un poco muy subidos de tono para la época. Fue un representante de la literatura pornográfica y erótica. Recuerden un poco esto, que las vanguardias siempre estaban intentando como oponerse a la burguesía y a la moral burguesa. Apollinaire hizo bastante eso, y desde el punto de vista de la sexualidad. ¿Qué hizo en poesía Apollinaire? Inventó algo que conocemos, desarrolló algo que conocemos como los caligramas.
que son básicamente la mezcla de dibujo y poesía, haciendo que el dibujo que se hace con la poesía tenga la forma muchas veces del contenido de lo que se habla. Por ejemplo, en esta poesía que hay acá, es una poesía sobre la Torre Eiffel que tiene la forma de la Torre Eiffel. También lo que hizo mucho Apollinaire fue mezclar tipografía, suspender la puntuación, descomponer el orden normal de la lectura, como utilizar algunas técnicas un poco pictóricas para la literatura. Y en narrativa podría decirse que el cubismo, si bien no tuvo propiamente un movimiento que podríamos decir la narrativa cubista, sí influyó mucho en cierta tendencia a relatar desde múltiples perspectivas que conocemos como la pluriperspectiva, o sea, agarrar un hecho y no narrarlo desde un solo punto de vista, o sea, un narrador omnisciente, un narrador en primera persona o en segunda, sino desde distintos narradores, cada uno narrando desde su punto de vista el hecho. El que llevó esto a su máxima expresión o que le dio una forma muy acabada en la literatura norteamericana fue William Faulkner, el escritor William Faulkner. También hay por lo menos 2 películas muy buenas de Jane Franco que son adaptaciones de sus obras. Una es Mientras agonizo y otra El ruido y la furia, que las dos tienen nombres de obras de William Faulkner. También los invito a que las vean o que por lo menos las googleen. El siguiente movimiento es expresionismo, que no es propiamente un movimiento, o no todos clasifican propiamente un movimiento, sino más bien una actitud de las artes en general. ¿Por qué no clasifican de un movimiento? Bueno, básicamente porque, como el resto de las vanguardias, no tuvo un manifiesto y no tuvo un grupo de artistas que se nuclearan alrededor de un manifiesto, sino que es más bien una reacción de la estética alemana que se viene dando desde el fin del siglo XIX y toma forma a principios del siglo XX frente a los cánones del realismo francés. Bueno, seguramente ustedes en cuarto año vieron algo del realismo francés y recuerdan que el realismo en general, y recuerden que el realismo es este afán por representar en las artes, particularmente en la literatura, de manera fiel el objeto real, digamos. O sea, hay siempre una predominancia, una mayor importancia del objeto frente a lo que el sujeto ve en el objeto. Hay 2 grandes reacciones frente a este realismo, que por un lado es el impresionismo. Seguramente han visto algo de impresionismo con algún cuadro, han visto una vez con Van Gogh, que es un pintor reconocidísimo. El impresionismo lo que buscaba era como plasmar la impresión sensorial que tuviera el artista en la obra. El expresionismo lo que busca es plasmar la subjetividad, o sea, lo que el artista siente en la obra, la subjetividad y la afectividad del artista. En pintura esto se puede ver, lo pueden encontrar en un montón de pintores si quieren googlear, si quieren ver algo. Munch es súper famoso, es ese del grito que está así en un puente. Si no vieron el cuadro, por lo menos vieron algunos de los memes que están hechos con el cuadro. Kandinsky, Klee o Egon Schiele, que es el pintor de este cuadro que ven acá, de la bailarina. Fíjense en ese cuadro como los pies de la bailarina están prácticamente desdibujados, como si el pintor no le hubiera dado importancia, y toda la centralidad de la obra está puesta en su rostro. Y también hay cierta deformación del cuerpo, o cierta exageración o distorsión en la manera en que el cuerpo se presenta, que también son algunas de las características constructivas que se pueden encontrar siempre en el expresionismo. En música, si quieren escuchar y divertirse un sábado a la noche, pueden escuchar un poco de Mahler o Schoenberg, que en música académica, fueron 2 grandes representantes o que hicieron uso de algunas técnicas expresionistas. Y en poesía Rilke, que es un poeta alemán bellísimo. Y en narrativa, el más importante o lo que más nos interesa es Kafka. Kafka no se reconocía a sí mismo como expresionista, pero en él se pueden ver muchas de estas características del expresionismo en su literatura,
como es la deformación, la distorsión, la exageración y sobre todo una cosa que atraviesa toda la obra de Kafka, que es la imposibilidad de las palabras para comunicar, la imposibilidad del sujeto para comunicar. Probablemente lean este año, probablemente porque todos los años se cambia, lean La Metamorfosis de Kafka o la conozcan de algún lado. La Metamorfosis es un cuento de un hombre que se levanta una mañana transformado en un monstruoso insecto y bueno, y todos los problemas que esto le supone. El expresionismo tuvo mucha importancia en teatro también, cuyas repercusiones se van a ver a lo largo del siglo, y hay muchas características que aportó, muchas innovaciones que el expresionismo aportó al teatro, como por ejemplo, ya lo van a ver en la próxima unidad cuando veamos teatro, la caída de la cuarta pared. ¿Qué es esto? O sea, la cuarta pared es la pared del frente, digamos, la que comunica a los actores con el público. Con el expresionismo, con el teatro expresionista, esa pared cae y los actores de alguna manera se empiezan a comunicar con el público. El movimiento que se conoce como futurismo es un movimiento bastante particular o bastante diferente a otros movimientos de vanguardia, no siempre por las razones más felices. Ya vamos a ver por qué. Si bien se inicia en Francia en 1909, o su primer manifiesto está publicado en Francia en 1909, tiene una base italiana muy fuerte y su mayor desarrollo fue en Italia. El manifiesto fue escrito por un poeta italiano, Filippo Marinetti, y busca, bueno, como casi todas las vanguardias de la época, romper con las formas establecidas, pero desde el concepto de futuro. Por eso se llama futurismo, porque siempre intentaban ver hacia el futuro desde el punto de vista de los avances tecnológicos. Y por eso, como quieren ayornarse a la época técnica, su concepto fundamental es el concepto de la velocidad. Un concepto que se va a ver en la poesía, pero que va a tomar su forma más acabada en las artes plásticas, donde el futurismo italiano va a tener mucha incidencia, y sobre todo en la escultura. Fíjense, ahí hay una escultura que se llama Formas únicas de continuidad en el espacio, de Umberto Boccioni. Fíjense cómo en esa escultura hay una especie de figura humanoide y se representa cierta idea de movimiento o de velocidad que es un poco como novedosa en la abstracción o en la semi-abstracción, que es un poco como novedosa para la escultura de la época. Bueno, lo raro de este movimiento es que fueron sobre todo los italianos partidarios del peligro y de la guerra, muy en contra del resto de los movimientos vanguardistas que en su mayoría fueron pacifistas. Marinetti de hecho publica una poesía que se llama Guerra, la única higiene del mundo, y se enrola al fascismo italiano, y casi todo el movimiento tiene una asociación muy fuerte al fascismo italiano. Lo cual es raro, porque también hay otro futurismo muy relacionado, muy similar a este, que es el futurismo ruso, que estuvo, por otro lado, asociado a la Revolución Rusa a principios del siglo XX. Pero los futuristas rusos y los futuristas italianos estaban un poco peleados. Si quieren buscar algo del futurismo ruso, es interesante porque también tiene una base poética, de hecho fue bastante más fuerte en poesía que en pintura, a diferencia del futurismo italiano. Y lo interesante es que muchos de los poetas futuristas rusos también son pintores, como por ejemplo Mayakovsky, que si quieren googlear algo de él, para leer o para ver, lo pueden googlear. Bueno, ¿qué es lo que promueve un poco o aboga, por lo que aboga el manifiesto poético futurista a nivel formal? Primero, una destrucción de la sintaxis en poesía, o sea, el orden común de la oración ya no importa más. Y por ahí se tiran como sustantivos al azar, como si se tiraran palabras al azar. Se sustituyen muchas poesías por esta cuestión de la relación con la técnica, con el futuro y con la ciencia. Los signos de puntuación por signos matemáticos, se usan más la división, la coma, la suma. Queda un pastiche rarísimo si quieren verlo. Y tratan de desterrar como las imágenes trilladas o las metáforas gastadas, como esta cuestión un poco florida con la que generalmente se asocia a la poesía. Y buscan suprimir el yo. ¿En qué sentido suprimir el yo? En algunas poesías buscan que parezca que la voz que habla es la voz de una máquina, o sea, casi como si no hubiera un yo humano que estuviera construyendo esa poesía.
Y también hay rebelión tipográfica. Hay algunas tipografías, algunas letras que no parecen más letras propiamente. Bueno, básicamente esos son como los principales puntos del futurismo. Les recomiendo muchísimo que googleen también algo de música, que lo dijimos al principio del PowerPoint, es rarísima y se considera algunos de los compositores futuristas como los iniciadores de lo que hoy se conoce como música electrónica. Así que cuando salgan a bailar, acuérdense del futurismo. Me gustaría hablar brevemente de un movimiento que a veces ni se menciona porque fue muy corto como movimiento, a pesar de que la poesía tiene un montón de repercusiones, y porque no tiene su expresión en otras artes que no sea la poesía, está como un poco acotado a la poesía. Pero me gustaría hablar del imagismo o imagismo, porque está relacionado a algunos de los poetas más bellos del siglo XX y ha producido algunas de las poesías, para mí, por lo menos en lengua inglesa, más bellas del siglo XX. ¿Qué es el imagismo? No hay que confundirlo con el imaginismo, que fue un movimiento ruso. El imagismo es una reacción de la poesía inglesa contra los excesos de la poesía romántica, digamos, contra la romántica por romanticismo, que ustedes vieron algo en cuarto año. Por esta poesía hiperexagerada de los sentimientos, buscan una poesía mucho más simple, que trate de producir un lenguaje más sensible, más sencillo, y más sensible también por sencillo, preciso, y que utilice la imagen como recurso expresivo de potencial, o sea, no abusar de la metáfora, y sino buscar como la imagen justa, tratar de hacer poesías sencillas con imágenes fuertes. Usan el verso libre, pero cuidan mucho la sonoridad, o sea, tratan de que la poesía tenga cierto sonido de fondo. Y como dije, siempre tratan de buscar la palabra exacta y que genere una imagen incisiva, que sea la imagen justa. Fíjense, acá hay una pequeña poesía de Ezra Pound que se llama Alba. Se las puse en las dos versiones, en inglés y en español, por si alguno sabe leer en inglés, seguramente saben todos, y quieren escuchar su sonoridad, está bueno que se la lean para ustedes. Pero fíjense, en español dice: fresca como las húmedas pálidas hojas del lirio de los valles, al amanecer ella yace a mi lado. Fíjense cómo toda la poesía es solamente una imagen, y todo el objetivo de la poesía está puesto en general como esa imagen fuerte, bella y delicada. Contrario a esta delicadeza, el dadaísmo fue un movimiento que ingresó de manera brusca en la cultura, y por más que fue corto, duró muy pocos años, como movimiento fue muy trascendente, tuvo mucha importancia y muchas repercusiones en los movimientos sucesivos. Abarcó todas las artes, por más que surge de la poesía. El primer manifiesto data de 1910 y fue escrito por el poeta rumano Tristan Tzara. Lo escribió en Zúrich, en Suiza, pero después se traslada a Francia, por eso está bastante relacionado al arte francés. El nombre proviene de la palabra dada, que pone Tristan Tzara en el manifiesto, diciendo que es una palabra que no significa nada, y que la usa justamente por eso, porque no significa nada. Aunque algunos también la han asociado con cierto sonido que producen los bebés, como este balbuceo infantil de decir da, 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 también como una alusión a un lenguaje que es absurdo, infantil, que no tiene significación. Fueron, desde el punto de vista político, contrarios a los futuristas, porque fueron antimilitaristas, estuvieron en contra de la guerra en plena Primera Guerra Mundial. Y exaltaron las libertades por sobre todas las cosas, y buscaron, como otros movimientos vanguardistas, abolir todas las convenciones. En el manifiesto incluso se declara en contra de los manifiestos mismos, o sea, este afán de estar en contra casi por el simple hecho de estar en contra de todo. Critican la moral y los valores convencionales, como ya lo estuvimos viendo con el texto de Longoni, un poco este afán por estar en contra de la burguesía. Y entonces hay
un intento permanente de renovar no solo el arte, sino la cultura en general, con este impulso contestatario, o sea, contestar todo, estar en contra de todo. Y para eso tuvieron algunas prácticas deliberadamente incomprensibles y absurdas. Por ejemplo, ahí pueden ver en la foto, es una escultura del artista Marcel Duchamp, que en 1917 agarró ese migitorio, lo firmó, ni siquiera con su nombre, le puso Armut y lo puso en un museo. Este gesto, primero que inventa un tipo de arte que se llama el ready-made, o sea, agarrar un objeto ya hecho y exhibirlo, pero el gesto era interesante porque de alguna manera está diciendo, bueno, yo soy el artista y este objeto tiene validez como arte porque soy el artista y lo pongo acá en un museo, y al mismo tiempo está también criticando la validez del museo como institución. Bueno, entonces buscaban esto, buscaban como contestar permanentemente por este tipo de prácticas incomprensibles o deliberadamente absurdas. En 1919, después de que Sara se muda a París, se empieza a juntar con otro grupo de artistas en torno a una revista que fue la revista Literature, que dirigió André Breton, y esto sentó las bases para un movimiento que vamos a ver después, que fue el surrealismo, que es de alguna manera es un movimiento mucho más largo, pero que de alguna manera es heredero de los planteamientos del dadaísmo. Un ejemplo de una producción dadaísta en poesía es este poema de Tristán Tzara de 1920, que propone hacer una poesía con leanla después, no se la voy a leer yo en voz alta, con un procedimiento absolutamente azaroso. Y cuando la lean se van a dar cuenta que lo que está cuestionando acá no es solamente la idea de poema, sino también a toda la literatura como institución y a la figura de autor sobre todo. O sea, que el autor sea el que importa en la obra como importaba o como tenía cierta predominancia anterior a los movimientos de vanguardia, por lo menos en el siglo XIX. Bueno, llegamos al surrealismo, que es uno de los movimientos de vanguardia más conocidos, uno de los más importantes también, a pesar de que es un poco posterior, uno de los más tardíos. Surge alrededor de 1924 y es importante porque opera un poco como síntesis de varias vanguardias. Surge desde la literatura y después se traslada a las artes plásticas. Es una síntesis de ismos, o sea, de los ismos de vanguardia, porque como tuvo una tendencia original por deconstruir lo vigente, o sea, retomar lo vigente y volver a pensarlo, hicieron figurar entre sus precursores a un montón de personajes y artistas que incluso eran anteriores a las vanguardias, como que tratan de recopilar un poco los surrealistas originales, la tradición rupturista en el arte y se hacen cargo de ella. Entonces como que el surrealismo desde sus inicios opera un poco como una síntesis, digamos. Bueno, se nuclean alrededor de un poeta que es André Breton, que se pelea de alguna manera con Tristán Tzara en los círculos literarios de París. Se pelea con Tristán Tzara, el creador del dadaísmo, y por eso es como que el surrealismo un poco se desprende del dadaísmo, o hay un montón de artistas que participaron del dadaísmo que posteriormente participaron del surrealismo. ¿De qué trata el surrealismo básicamente? Bueno, sus características principales son la rebelión contra toda lógica y razón, algo que ya un poco habíamos visto en el Dada, una exaltación de la imaginación sin límites. Esa característica es un poco más propia del dadaísmo, como llevar la imaginación hasta sus máximas consecuencias, y por eso hicieron uso de algo que los dadaístas no explotaron tanto, que fue los contenidos subconscientes o las experiencias oníricas o provenientes de los sueños, muy influenciados también por esto que habíamos visto, el inicio del psicoanálisis a principios del siglo XX. Hay en el surrealismo una ansia de liberación total, o sea, de lograr un arte que sea totalmente definido por el azar. Como vimos en el poema anterior de Tzara, como que retoman esas prácticas de los dadaístas por tratar de que el arte se defina por el azar. Por eso utilizan mucho los surrealistas una técnica en este afán por rescatar contenidos subconscientes a la vez de que generar un arte producido por azar. Utilizan mucho una técnica que se llama automatismo para escribir. O sea, ¿qué hacen? Escriben como de manera automática, sin pensar, lo que les va saliendo de la cabeza. Lo primero
que les pasa por la mente. Esta técnica tenía como objetivo intentar sacar hacia afuera los contenidos más profundos del inconsciente del artista. También promulgan una liberación moral total, como promulgaron otros movimientos de vanguardia, y en algunos casos la ejercían. Después de la década del 30, el surrealismo empieza a tener una repercusión mundial muy grande y concluye casi totalmente hacia la Segunda Guerra Mundial, por lo menos como un movimiento, pero sus repercusiones se ven incluso en el arte hasta nuestros días. En esta repercusión mundial que tuvo, incluso se clasificó algunos artistas latinoamericanos que estaban ensayando, experimentando cosas similares al surrealismo, se los clasificó como surrealistas. Cuando Frida Kahlo viaja a París y después vuelve a México, dice que vuelve con la anécdota, dice yo soy surrealista porque los surrealistas me dijeron que yo era surrealista. O sea, como que había cierto afán en el movimiento surrealista por clasificar, hacer más que un movimiento, una especie de modo de pensar, y clasificar a un montón de artistas que en principio no estaban nucleados adentro del surrealismo como movimiento. En la diapositiva anterior había una fotografía de un cuadro muy conocido de René Magritte que se llama La tradición de las imágenes, que es, bueno, básicamente la imagen de una pipa y abajo dice una leyenda en francés: esto no es más una pipa. Está un poco relacionado con esta idea de los surrealistas de poner en cuestión los órdenes establecidos, y está como dialogando con la idea de representación y objeto. ¿Qué es una representación y qué es un objeto? Es un cuadro muy conocido y que fue muy comentado también. Y acá en esta otra diapositiva tenemos dos cuadros preciosos, uno un poco anterior al surrealismo de Chirico, que se llama Héctor y Andrómaca, pero que Chirico es un pintor que participó del surrealismo y se considera que algunas de sus características son propiamente surrealistas. Y del otro lado, Vestigio atávico después de la lluvia, de Salvador Dalí. En los dos se pueden ver como ambientes, sobre todo en el de Dalí, puramente oníricos, o sea, como si fueran directamente sacados de los sueños o del inconsciente de una persona. Y en el de Chirico particularmente también una reconstrucción surrealista de la tradición, porque Héctor y Andrómaca es un mito clásico griego.